Padre, gracias te damos. Esta preciosa mañana estamos delante de ti, nos presentamos ante ti, Señor, pidiendo tu misericordia, tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas, tu perdón maravilloso y precioso que siempre nos cubre y nos sana en nuestros corazones. Y pedimos también por cada una de las familias, Señor, de esta congregación. Queremos suplicarte que tú toques a los padres, a las madres, a los hijos, que ninguno de ellos se pierda, Señor, sino que todos puedan llegar al conocimiento de tu gracia y glorificarte siempre, Señor. Abre nuestros oídos, nuestros ojos y concédenos el privilegio de escuchar tu palabra esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Están listos? ¿Trajeron sus Biblias? ¿Sus cuadernos? Bueno, abran su Biblia, por favor, en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, en un tema que se titula La vida cristiana en la familia. O también podríamos titularlo Instrucciones del Señor para la familia cristiana. Creo que ese título me gusta más. Instrucciones del Señor para la familia cristiana. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. El apóstol Pedro escribe estas cartas después de haber sido transformado por el Señor Jesucristo en el transcurso de su vida. Y ahí en el capítulo 3, en los primeros versículos, habla de los deberes conyugales, cómo debe ser una esposa, cómo debe sujetarse a su marido, cómo debe vestirse, ahí en el versículo 3, 4, 5. Y en el versículo 7 le habla a los maridos y les dice: maridos, vivan con ella sabiamente, den honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, los primeros versículos del capítulo 3 son instrucciones clave para los esposos y las esposas. Y más adelante, en el versículo 8 y 9, Pedro escribe una conclusión a los versículos anteriores, ¿sí? Y ese es justamente el pasaje donde nos vamos a concentrar. Dice así el versículo 8. Finalmente, dice Pedro, finalmente, después de haber instruido a esposos y esposas, dice: sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, ¿qué cosa? Bendición, para que heredaseis bendición. De manera que en el contexto de todo el capítulo 3, estas instrucciones del verso 8 y 9 deben ser aplicadas o entendidas en el contexto de la familia, porque en los primeros versículos le habló a los esposos, le habló a las esposas, ¿sí? Entonces, estas instrucciones muy puntuales deberían aplicarse en la familia, entre esposos, hijos, padres, abuelos, tíos, especialmente en la familia de la fe también, en la iglesia. Y a manera de introducción, quiero platicarles una historia. Estas historias que voy a estar platicando no son necesariamente verídicas al 100%, sino que fueron tomadas en base a la experiencia en consejería de muchos años. Entonces he cambiado los nombres y he cambiado las circunstancias de estas historias para que nadie se pueda sentir ofendido. El pastor está platicando mi historia. No, son historias ficticias, pero tomadas de la vida real. Entonces quiero platicarles la historia de José y Magdalena. Dice así: cuando José y Magdalena se casaron, todo era color de rosa.
Estaban enamorados y aunque tenían muy poco tiempo de conocerse, decidieron unir sus vidas en aquella tarde soleada de invierno. ¡Órale, qué bonito! Delante de un líder religioso pronunciaron sus votos matrimoniales mientras se colocaban sus anillos. Y José le dijo a Magdalena: te amaré por siempre. Prometo serte fiel, prometo cuidarte siempre a ti y a los hijos que Dios nos dé hasta que la muerte nos separe. Y Magdalena dijo unas palabras parecidas también ahí delante de sus invitados y de este líder religioso. Al poco tiempo, Magdalena se embarazó de Sergio, su primer y único hijo. El bebé nació y a los pocos meses, José y Magdalena comenzaron a tener algunos problemas de comunicación, algunos disgustos graves. ¿Saben por qué? Porque a José le gustaba salir con amigas de años pasados. Él había tenido sus amistades del sexo femenino desde chiquito. Entonces un día contactó a una exnovia del kindergarten y decidió salir a platicar con ella porque pues eran amigos y además él se distraía de los problemas del trabajo, ¿sí? Cuando Magdalena lo confrontaba decía: ¿por qué haces eso? Me lastimas. No es correcto que salgas con otras mujeres aunque hayan sido tus amigas. Tú ya estás casado conmigo. Pero él le decía que él tenía derecho a verlas y que no andaba con ninguna de ellas, que no tenía ningún tipo de relación sentimental. No, que Magdalena era su esposa, pero que él tenía derecho a ser feliz y eso era parte de su felicidad. Esto provocó pleitos terribles, insultos, problemas, debido al enorme orgullo, especialmente en José, aunque Magdalena también tenía parte de la culpa del problema. ¿Qué pasó con ellos? Se divorciaron. Antes de 2 años se divorciaron. El bebé ya tenía para entonces 1 año y medio y se quedó con la mamá. Y pasaron los años, hermanos. Ahora el pequeño Sergio, el bebé, tiene 8 años. ¿Y qué creen? Está bien enojado con su papá. Bien enojado. No quiere ni verlo, no quiere hablar con él, ni siquiera por teléfono. Y para complicar más la situación, su mamá Magdalena comenzó a salir hace pocos meses con un muchacho muy simpático y muy guapo que comenzó a procurarla. Ella comenzó a invitarla y ahora ya son novios. Y esto ha provocado que el pequeño Sergio desarrolle un carácter introvertido. El niño está lleno de miedo, de inseguridad, de resentimientos con el papá y ahora también con la mamá, porque él no se siente cómodo con el nuevo novio de Magdalena. Y por esta causa Sergio en la escuela sufre bullying, lo maltratan porque es muy introvertido, no se relaciona con otros niños, ¿sí? Sus compañeros se burlan de él y le preguntan desde chiquito: ¿quién es tu papá? ¿Dónde está tu papá? No lo conocemos. A lo cual Sergio no sabe qué contestar. Todavía se complicaron más las cosas porque Magdalena tuvo que trabajar desde que José la abandonó y se divorció de ella, y el dinero ha sido muy escaso, la situación económica es un desastre. Cuando se divorciaron, Magdalena demandó a José, su esposo o su ex esposo ahora, y le pidió que le diera una pensión digna, porque José tenía un buen trabajo, hermanos. Pero José se las arregló para sobornar a los jueces y ahora le da a Magdalena solamente el 5% de la pensión que le corresponde. José no quiere enviarle más dinero a Magdalena y a Sergio porque dice que ella es muy gastalona, que malgasta el dinero y que además ya tiene un novio nuevo, que el novio la mantenga. Así dice José. La vida del pequeño Sergio se encuentra en una situación terrible, está
confundido, rechazado, lleno de odio contra sus padres. Y quiero decirle algo, hermano. Si alguien no le comparte del amor de Dios a este niño y a sus padres, este niño va a crecer y va a buscar adicciones. Y cuando cumpla 16, 18 años se va a involucrar con gente bien perversa y va a terminar probablemente en alcoholismo, en drogas o en intentos de suicidio. Si tan solo alguien pudiera compartirle del amor de Cristo a este niño, a su mamá y a su papá, las cosas podrían cambiar. ¿No es verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado historias como esta, hermano? No levanten la mano. O parecidas a esta, ¿no? Existen miles de casos así en México y en el mundo. Y esta claramente no es la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos ha dejado su bendita palabra y ha enviado a su Hijo Jesucristo para rescatar nuestras familias que se encuentran en condiciones desesperadas, terribles. ¿Cuántas familias así llegan a la iglesia? O llegan con nosotros los pastores. Hermano, es que mire, traje a la familia de mi sobrino, está recién casado, pero tienen muchos problemas, ya no se soportan, él es alcohólico, ya tienen 2 niños, hermano, ayúdelos. Y es una labor casi imposible para cualquier ser humano, incluidos los pastores, porque aquí el único que puede verdaderamente ayudarlos no es el pastor, es el Señor Jesucristo, porque Él murió en la cruz por ellos. De ahí la importancia de poder compartirles el evangelio a todas las familias que conozcamos en problemas. Vamos a ir al pasaje que leímos al principio, 1 Pedro capítulo 3 versículo 8, porque en este pasaje vamos a revisar algunas instrucciones muy claras que el Señor le da a la familia cristiana. Vean el versículo 8, 1 Pedro 3, 8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. La primera instrucción que el Señor le da a la familia cristiana es unidad. Unidad, digan conmigo unidad, por favor. Esta expresión no aparece tal cual en el verso 8, pero sí aparece la expresión de un mismo sentir. Subráyalo en tu Biblia, de un mismo sentir. Esta expresión en el original griego, la palabra homofrón en griego, con H y acento en la segunda O, homofrón, significa literalmente en griego de una sola mente o pensar lo mismo. Eso significa pensar lo mismo y describe algo que concuerda y que hace una armonía como una orquesta sinfónica. ¿Han visto las orquestas cuando tocan, hermanos? Que está el director, ¿verdad? El director de la orquesta, sí. Yo siempre quise ser director de orquesta, pero el Señor me dio un mejor trabajo como pastor, ¿verdad? Pero estudié música muchos años y tocaba el piano clásico y me encantaba toda la música clásica. Iba a todos los conciertos que podía cuando era yo joven, me encantaba. Y veía cómo el director de la orquesta ponía su partitura y volteaba aquí con los violines primeros y luego los violines segundos, los violonchelos por allá, la sección de alientos, las trompetas, el corno francés, el corno inglés y todo lo que estaba escrito en la partitura. A la hora que empezaba la música sonaba como una homofrón, esa es la palabra griega, como una sinfonía. Describía un sonido perfecto y precioso en donde cada instrumento tocaba la parte que le tocaba interpretar. De la misma manera, Dios quiere que sea tu familia. El papá tiene que tocar la partitura que le toca tocar a él. La mamá igual. Los hijos, desde los chiquitos hasta los más grandes, cada uno tiene una función dentro de la familia y cada uno debe ser del mismo sentir. Debemos recordar, hermanos, que la familia es la base de la iglesia y de la sociedad. Por esa razón, tu familia debe permanecer en un mismo sentir. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque creo que muchos aquí, o la mayoría, tenemos familias cristianas, servimos a Cristo, ¿verdad? Digan amén si tu familia es cristiana. Y si no, no te preocupes, vamos a hacer un llamado para que te acerques a Cristo, ¿verdad? Durante el día. Pero si tu familia es cristiana, deben de haber elementos
espirituales que unan tu familia. Te voy a decir algunos y toma nota, por favor. Número 1, la fe en Dios y en su palabra. Eso debe ser un elemento de unidad. Que tu esposa, tú, tus niños tengan fe en Dios, en Cristo y en la palabra de Dios. Nos debe unir en segundo lugar el Espíritu Santo. Y debemos orar todos los días: Señor, tú enviaste a tu Espíritu Santo para darnos guía, darnos dirección. Y le pones tus manos así a tus niños chiquitos: Señor, que tu Espíritu Santo los llene. Bendice a mi hijito, bendice a mi nena. No importa la edad que tengan, quizá ya son niños más grandes de 18, 20, 30 años. No importa, si viven bajo tu techo, tu responsabilidad es pedir que el Espíritu Santo los llene. Porque tú también tienes al Espíritu Santo, están en unidad, es un factor de unidad. Número 3, la oración debe ser un factor de unidad en tu familia. En tu familia se debe orar diario. ¿Cuándo? ¿A qué horas? Orad sin cesar, a la hora que sea, pero principalmente en la mañana y en la noche, antes de salir de la casa y antes de dormirnos. Procuremos orar. A veces, hermanos, yo acabo bien cansado y mi esposa Carlita me hace mi sandwichito de jamón en la noche, me deja mi Yakult. Y a veces doy consejería. Ayer acabé la consejería a las 11:30 de la noche, hermanos, saliendo aquí de la iglesia porque vine a predicar acá a Toluca. Y ya me comí mi cena bien sabroso, me subí, ya estaba dormida, el niño ya estaba dormido. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Dormirme así nada más? No, vamos a orar un ratito. No los desperté. Señor, bendice a Isaías, bendice a Carlita, llénanos con tu espíritu, danos fuerza. Nunca termines tu día sin haber orado por tu familia. Ese es un factor de unidad. ¿Qué más nos une? Nos une también el memorial de la Cena del Señor. Cuando se tome la Cena del Señor, que estén todos juntos, eso es hermoso. Y si no pueden estar todos juntos, en tu casa tú puedes tomar la Cena del Señor. No debes esperarte hasta que la tomemos en la iglesia, ¿sí? Qué hermoso tomarla aquí en la iglesia. Pero si no hay posibilidad de tomarla juntos, vas a hacer agua de Jamaica, un juguito de uva, vas a comprar unos bolillos, unas galletitas y vas a reunir a tu familia. ¿Saben qué? Vamos a tomar la Cena del Señor. Hijos, siéntense, porque la Cena del Señor, como su nombre lo indica, era una cena, era una fiesta. En el siglo I y II se le llamaba la fiesta del amor, así se le decía, porque se juntaban los hermanos cristianos y después de la prédica, de la alabanza, del servicio, ponían unas tremendas mesas así, hermanos, y todos se sentaban con el pastor y comían. Y al final de la comida celebraban la Cena del Señor con el pan que representa el cuerpo de Cristo y el jugo de uva que representa la sangre de Cristo, y se tomaba la Cena del Señor. Es una buena idea que puedas tomar la Cena del Señor en tu casa. Vamos a Juan capítulo 17, por favor. El Señor Jesucristo, ahí en Juan 17, ora al Padre. Esto se llama en teología la oración sacerdotal, porque es una de las oraciones más preciosas de todo el Nuevo Testamento, pronunciada por el Señor Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Quiero que noten las palabras del Señor Jesucristo en este pasaje. Juan 17, versículo 20. ¿Qué dice? Es Jesús: mas no ruego solamente por estos. Jesús está orando. Dice: Señor Todopoderoso, Padre, no te pido nada más por estos 12. Porque estaban en la cena justamente, ¿sí? Antes de la crucifixión. No te ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Subraya el versículo 20. Es muy significativo que el Señor Jesucristo en el versículo 20 está orando. ¿Por quién? Dile al de junto, dale un empujoncito. Por ti, dile. Por ti. ¿El Señor Jesús oró por ti? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cuándo? En Juan 17, 20. Versículo 21, ¿cuál es la petición? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos. Noten el versículo 23, qué precioso. Yo, Jesucristo, en ellos.
Y tú, Padre, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos, tú en mí, que seamos uno. La intención del Señor Jesucristo siempre fue la unidad dentro del ministerio con sus discípulos y la unidad en las familias. La familia es sagrada. El matrimonio es sagrado, es bendito, no se toca. Ayer estaba dando una consejería justamente a unos muchachos que son misioneros. Ya se casaron por el civil, pero se van a casar en Mérida en enero. Y nos invitaron, pastor, ¿podría venir a Mérida? Pues déjenme ver, a ver si tengo chance. Vamos a ir a su ceremonia a Mérida. Y justamente hablábamos de esto. Yo les decía, ustedes tienen que estar unidos. Es la intención de Dios que siempre estén unidos. Y para estar unidos, y le decía yo al muchacho, tienes que hablarle palabras de amor a tu esposa. Y no solo palabras, tienes que demostrar esas palabras de amor con hechos. Y cuando amanezca, yo no sé cómo le digas tú, si le dices chiquita, bonita, puchunguita, como tú le digas. Así le vas a hablar, bien bonito. Y si nos enojamos, pastor, también aunque estén enojados. Chiquita, qué hermosa te ves esta mañana, te amo, mi amor. ¿Y qué le dije a la novia? Lo mismo. ¿Cómo le dices? No, pues le digo osito, pues así como tú le digas. Ay, mi osito precioso, mira nada más tu barriguita tan bonita, tan gordito que estás. Y como tú le digas, pero le vas a hablar palabras de amor y se lo van a demostrar. Y luego les dije, apunten estas palabras y estas frases que les voy a dar están prohibidas en su matrimonio. Tienen que excluirlas de su familia. La palabra divorcio, apúntenla, esa no se dice. La palabra o la expresión no te soporto, esa apúntala y exclúyela de tu matrimonio, ¿sí? La palabra me voy con mi mamá, me voy con mi papá, ya no te aguanto. Y todas las palabras hirientes y de falta de respeto, esas no se dicen. Aunque a veces estemos a punto de decirlas, no se dicen porque esas palabras dividen y esa no es la voluntad de Dios. Alguien diga amén, por favor. No es correcto que las familias estén divididas por ningún motivo. Digo, si él va a salir de trabajo 3 días o 4, no hay problema, o sea, es por el trabajo, ¿no? Pero que no sean más de 6, 8 días, por favor. ¿Sí? Aquí en México y en Latinoamérica se da mucho la división de las familias porque el varón se va a trabajar a Estados Unidos o a Canadá. Ay, mi amor, es que no nos alcanza. Me voy a Estados Unidos, a los United States, porque allá pagan en dólares. Y si yo me voy a trabajar 2, 3 años, ya nos alcanza para pagar la casa, mi amor, y para pagar la universidad de los niños. Así que tú no te preocupes, yo te voy a estar mandando cada semana. Me voy a Carolina del Norte. ¿Saben qué? Eso es pecado. Tú no te vas a ninguna parte, papacito. Tú te quedas aquí, en la tierra donde Dios te dio, y aquí Dios te va a prosperar, y aquí Dios te va a bendecir, y no te vas a ninguna parte. Y si te vas con toda tu familia, y además con papeles, porque no te vas de ilegal, porque ese es otro pecado, es añadirle otro pecado al pecado. Así que eso de que el varón se fue a Canadá y que me voy a Estados Unidos y te mando, no es de Dios, punto. Un día vino un hermano y me dice, pastor, es que no me alcanza. Venía con su esposa, embarazada la hermana, ¿verdad? Y otros 3 chamaquitos, y él era el chofer de combi, ¿verdad? Y me dice, es que no me alcanza, pastor. Entonces me voy a ir a los Estados Unidos con un sobrino, porque allá tenemos amigos y allá yo soy carpintero y voy a ganar bien, pastor, 2, 3 años y ya la hice. Ore por mí, ¿no, pastor? ¿Cómo que quieres que ore por ti? ¿Para qué? Para que no me cachen en el río Bravo, que no me agarre la migra. Pídale al Señor que no me agarre la migra. Le dije, yo no voy a orar por ti por eso. Eso no es la voluntad de Dios que tú te vayas. Tú te quedas aquí y Dios te prosperará. Y Dios se encargará del chamaquito que viene y de darle a comer a tus otros 3 huerquitos y de tu señora. Tú te quedas en México, en Tlalnepantla. ¿Y qué creen que hizo? ¿Le hizo caso al pastor? En el 80% de las consejerías no nos hacen caso.
Y no es a nosotros, es al Señor, porque aquí está la instrucción. Entonces agarró, hizo una maleta y se fue. Y se cruzó el río Bravo y llegó a Arizona, al desierto de Arizona, con el sobrino. Y el hermano que se fue era diabético. Y entonces pasó la migra y se subieron a una montaña para esconderse de la migra en el desierto. Caminaron 2-3 días y le dio un coma diabético y se desmayó en el desierto. Y el sobrino lo bajó arrastrando, pasó una ambulancia de la migra, los cacharon, los llevaron a un hospital y falleció el hermano a los 43 años de edad. Bueno, entonces si tú no quieres obedecer el consejo del Señor, adelante, adelante. Por nosotros no hay ningún problema, aunque sí nos duele que seas muy desobediente, estaremos orando por ti, pero te las vas a ver, no con nosotros, no con el pastor Jesse ni conmigo, te las vas a ver con Dios. Cuidado. ¿Cómo podemos practicar la unidad dentro de la familia cristiana? Bueno, aquí hay una idea que les comparto. Todos los días, de ser posible, la familia cristiana debe reunirse unos momentos para permanecer unida. Aunque el papá quizá está trabajando en ese momento o anda de viaje algunos días, la familia debe estar unida. Y aunque tú salgas, brother, de viaje, no, me voy a ir a Monterrey 3 días, qué bueno, está bien, vete a Monterrey 3 días, pero en la noche, en la tarde, agarras el celular, les haces videoconferencia y les das un devocional a tu esposa y a tus 9 chamaquitos. O los que tengas. Se me sientan ahí, Pepito, siéntese. Luego son bien latosos de chiquitos, ¿verdad? Siéntese, mijito. Carlitos, siéntese también. Apaguen la tele, fuera celulares. Aquí les voy a dar un estudio, ándele. Como les platicaba ayer, ¿no? Que con mi hijito que por ahí anda, yo le decía, en las noches tuvo un tiempo así medio complicado, y yo subía, vamos a orar, Isaías. Y ponía así una carita, ¿no? Pues aunque no te guste, mi hijito, vamos a orar. Y vamos a leer la palabra, y su mamá también. Y luego ya se le pasó y ahora ya quiere orar. Ya hasta recibió a Cristo en su corazón el otro día. Papá, siento algo en mi espíritu. Así me dijo. ¿Qué sientes, hijo? Como que alguien se me metió así bien bonito. Pues ha de ser el Espíritu Santo, hijo. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí, papá. Entonces todos esos devocionales, aunque tus niños los reciban de malas o estén apáticos, ¡ay, otra vez! Tienes que hacerlo, hermano, porque son semillas que se quedan en su corazón. Amén. Vamos a repasar una vez más Deuteronomio capítulo 6. Lo vimos ayer y no me voy a cansar de enseñárselos. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9, por favor. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y antes de leerlo, fíjense bien. Si los cristianos obedeciéramos nada más este texto, quizá no conoces muchos textos de la Biblia ni muchos mandamientos, estás empezando en Cristo, pero si aprendes nada más y lo llevas a la práctica, tu familia va a ser diferente, hermano, en poco tiempo. Deuteronomio 6, del 6 al 9, léanlo conmigo, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿A qué palabras se refiere el versículo 6? A la palabra de Dios. En los días de Moisés no tenían toda la palabra de Dios, tenían una pequeña parte. Ahorita tenemos toda la palabra, los 66 libros de la Biblia, ya los tenemos a nuestra disposición. Entonces, ¿en qué consiste el mandamiento? El mandamiento consiste en que estas palabras que el Señor nos mande, primero las pongamos en nuestro corazón, que las creamos, que las obedezcamos, porque amamos a Dios. Y una vez que ya están en tu corazón, debes repetírselas. ¿A quiénes dice ahí? A tus hijos, a tus hijos. ¿Dónde? ¿Dónde debes obedecer este mandamiento? Dice, estando en tu casa. Entonces cuando salgamos de la casa ya no. O cuando vayamos de vacaciones 5 días ya no. No. No solo en tu casa, sino cuando andes por el camino. Adentro de la casa y afuera de la casa. Hay que hablarles de la palabra de Dios a los niños, o jóvenes, o adolescentes. ¿A qué hora, Señor? Ahí dice, al acostarte y cuando te levantes, ¿sí?
en la mañana tempranito y cuando te acuestes en la noche, ¿sí? Mi hijo está en una escuela cristiana en donde tiene que memorizar versículos diario y eso es una enorme bendición. Porque a la hora del desayuno, mientras lo estamos peinando y la mamá se está arreglando y haciendo el desayuno, mientras el papá se está poniendo los zapatos y todo, sacamos la hojita del versículo. A ver, mijito, 2 Timoteo capítulo 1, ¿qué dice? Y ahí está, da duro y dale con el versículo. Y esto no lo entiendo, papá. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿de qué se habla en el desayuno y en el camino a la escuela? De la Biblia. Y en la noche, igual debemos acostarnos orando y escudriñando la palabra. Si algún miembro de la familia no es cristiano, también debe estar invitado con disciplina a estas pequeñas reuniones familiares. Ejemplo, si tienes una niña de 18 años, un jovencito de 16 que no quieren saber nada de Dios, no, papá, a mí no me lleves a la iglesia, yo no quiero saber nada del Señor. Entonces, ¿cuál debe ser tu respuesta? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debes responderle? Ay, sí, mijito, no te preocupes, tú escoge tu propio camino. En esta familia hay libertades, hijo. Haz lo que se te dé la gana, mijito, ya eres grande. ¿Qué? Claro que no, no le vas a contestar así. Le vas a decir, mientras tú vivas bajo mi techo, papacito, aunque tengas 16, 18, 25, 30 años, aquí se lee la escritura en la mañana y en la noche y oramos. Así que vente, por favor, te suplico que te sientes y tengas paciencia. Ojalá que obedezca. Si no obedece, ya tendrás que tomar otras medidas, ¿no? Pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Mientras vivan bajo tu techo, en tu casa, se lee la Biblia, se ora en la mañana y en la noche al menos. Preguntas de confrontación, apúntalas. Primera pregunta, ¿estoy contribuyendo a la unidad en mi familia? ¿Soy un factor de unidad o de división? Contéstela cada uno. Segunda pregunta de confrontación, ¿estoy dividiendo a mi familia con mis actitudes? ¿Soy más bien un factor de división? ¿O procuro la unidad con mi familia? Tercera pregunta, ¿valoro el tiempo devocional diario con mi familia? Para mí es un tesoro, realmente es un tesoro, es ese momento donde papá, mamá o los jóvenes mismos dan el estudio, el devocional, comentan la palabra de Dios. O es un tiempo horrible que ya no soporto. No aguanto cuando mi papá nos llama, cuando mi mamá nos llama. Si es que nos llama, ¿no? Porque la mayoría de las familias ni los papás dan el devocional. Se esperan que el pastor Jesse lo dé el domingo. No, pues espérense que el pastor Jesse lo dé una vez a la semana, 1 hora, no sirve. 2 horas? La pregunta 2, sí, claro. Pregunta 1, ¿estoy contribuyendo a la unidad de mi familia? Número 2, ¿estoy dividiendo a mi familia con mis actitudes? Número 3, ¿valoro el tiempo devocional con mi familia como algo precioso? ¿O es algo horrible, aburrido? ¡Ay, qué carga tan horrorosa! Última pregunta, ¿estoy apartando un momentito diario para leer la Biblia y orar con mi familia y convivir con ellos? Como un hermano, ¿no? Que hacía los devocionales y ponían alabanzas y tenía un chavito de 4 años y le decía, a ver, Jorgito, ven para acá, ahora te toca a ti dirigir la alabanza. ¿Qué alabanza quieres? Los carros de Faraón, papá. Ok, pongan los carros de Faraón. Y todo lo que tú hagas, vamos nosotros a imitarte a ti porque tú eres el director de alabanza. Y ponían los carros de Faraón y el chavito se ponía a brincar así por toda la casa y a brincar en las camas. Y ni modo, había que brincar en las camas toda la familia. ¡Qué divertido! ¿No? Era un momento agradable, un momento divertido, ¿no? Un momento para la gloria de Dios. Muy bien. Ese es el primer factor que vemos aquí en la primera carta de Pedro capítulo 3. Vamos al segundo, son muchos, no nos va a dar tiempo, pero al menos podamos ver 2 o 3 enseñanzas. 1 Pedro 3:8, regresamos a nuestro pasaje. Otra vez, finalmente, sed todos en la familia, en el contexto de la familia, de un mismo sentir, ya lo vimos, unidad. Esa es la primera instrucción. Pero después dice, compasivos, amándoos fraternalmente. Ahí hay una segunda instrucción para la familia cristiana y esa instrucción es ser compasivos en el amor fraternal de Cristo. Ser
compasivos. Esta palabrita, compasivos o compasión, es la palabra griega simpates, con THY al principio, simpates, de donde viene la palabra simpatía o empatía. Y la palabra griega significa literalmente sufrir o sentir junto con el otro. La persona compasiva es aquella que siente empatía con los demás, que se pone en los zapatos del otro, que se identifica con la otra persona poniéndose en su lugar y trata de percibir lo que la otra persona está sintiendo. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Miren, escuchen bien. El Señor desea que tomemos el tiempo en nuestra familia para intentar comprender las necesidades de los demás miembros de la familia, ponernos en sus zapatos para poder ayudarlos en lo que están viviendo o por lo que están pasando. Se hizo una dinámica ya en la iglesia en donde se invitó a los chicos con sus abuelitos, y algunos abuelitos ya no veían bien, con los lentes así, con su bastón, y entonces les tapamos los ojos a los chicos y les pusimos ahí algo que cargaran, ¿no? A ver, carga esto, un poquito pesado, y con los ojos así tapados. Ay, no, pastor, no, sí está bien difícil. Así se siente tu abuelito, más o menos. ¿Ya le entendiste a tu abuelito? Ay, con razón tiene el carácter tan agrio. Pues sí, pues a quién le gusta que le duele la espalda y no ver. Y eso nos afecta el carácter. Y a veces somos muy livianitos de juzgar. Ay, mi abuelito es bien regañona, mi abuelita tiene un carácter bien feo. Espérame, Nandito. Sé empático. Trata de comprenderlo, trata de sentir, bueno, ¿qué está sintiendo mi abuelita? Tiene cataratas en los dos ojos, tiene dolor en la columna, tiene diabetes, sobrepeso, ya no camina bien. Creo que tengo que comprenderla un poquito más. Creo que tengo que ser compasivo con ella, ¿sí? El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 12, versículo 15 y 16. Romanos 12, 15 y 16. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, no soberbios, sino asociándoos con los humildes. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Que si algún miembro de la familia tiene algún éxito, algún logro, está gozoso, el Señor lo bendijo con algo, tú te vas a gozar con él, ¿sí? Tu hermano mayor se graduó ya de la universidad, va a hacer la fiesta de graduación, salió con promedio de 9.9. Y a lo mejor tú no eres tan buen estudiante, ¿no? Tú eres el hermano menor y tú llevas promedio de 7.5. No importa, gózate con tu hermano. Dios le concedió eso. No tengas envidia de tu hermano. No compitas, no estás en competencia con nadie. Tú eres diferente. Quizá tú vas a ser un excelente arquitecto o un gran músico y bueno, la escuela no te fue tan bien, pero Dios te dio dones y talentos únicos a ti. Gózate con tu hermano y llora con los que lloran. Por ejemplo, cuando somos adolescentes, ¿no? O jóvenes, que de pronto los bisabuelitos o los abuelitos pues empiezan a morir, ya están grandecitos y a lo mejor no convivimos tanto con ellos, pero cuando muere un bisabuelito o muere una abuelita, yo recuerdo cuando murió mi abuelita, ¿no? Yo era pues adolescente, jovencillo, y llego y mis papás estaban bien tristes y yo, ay, ¿qué pasó? Es que murió tu abuelita. Híjole, y yo no sentía lo mismo que ellos, pero traté de ser empático y tratar de estar con ellos, abrazarlos, ¿me entiendes? O sea, tenemos que sentir esa empatía unos con otros. Entonces, a ver, vamos a sacar algunas conclusiones. Los esposos deberían ponerse en el lugar de las esposas, emocionalmente tratar de comprenderlas, amarlas y entenderlas, aunque es imposible. No es cierto. No, por eso la Biblia no dice que las entendamos, sino que las amemos, nada más. Y a veces yo le digo a mi Carlita preciosa, mi amorcita, no te entiendo nada, pero te amo. Lo que pueda hacer por ti, con mucho gusto lo hago, pero no entiendo, por muchas cosas no las entiendo. ¿Están de acuerdo conmigo, esposos, o no? ¿Ustedes sí las entienden a sus esposas? Entonces súbanse a predicar, por favor, ustedes. Yo me bajo a tomar apuntes.
A veces no es fácil, ellas tienen 40 cambios hormonales a la semana, nosotros tenemos 6. A veces están súper contentas y felices y a los 5 minutos están deprimidas y llorando. Mi amor, pero estabas bien contenta hace 5 minutos. Sí, pero es que me acordé de esta cosa. ¡Ay! Y están chille. Mi amor, no te comprendo, pero te amo. Tratar de ponernos en sus zapatos. Igual las esposas deberían comprender a los esposos. Y entender que quizá está trabajando mucho tu esposo, viene un poco de malas, no sé. Tenemos que comprendernos unos a otros. Los padres deben comprender a sus hijos, ser compasivos con ellos. Los hijos también con los padres, respetarlos, obedecerlos. Esto es muy importante. A veces los padres son muy desesperados, sobre todo con los adolescentes o los preadolescentes, ¿no? Porque en mis tiempos la adolescencia empezaba a los 13, 14 años, ahorita empieza a los 8 y medio. Padre santo, ya chamaquitos de 7, 8 años, ya con actitudes de adolescente. Mijito, haz la tarea. No quiero. Quiero ver la tele. Desde los 7, 8 años ya están así los huerquitos. Entonces tenemos que ser empáticos. A ver, ¿qué está pasando? A ver, siéntate, vamos a platicar, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que te dé el deseo de hacer la tarea de buenas y obedecer. Y Dios lo va a hacer. Quiero platicarles la historia de Toño y Tere. ¿Quieren escuchar otra historia? Muy bien. Es ficticia, ¿eh? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Toño es un hombre profesionista más o menos de 40 años. Siempre anda bien ocupado en sus negocios y no tiene tiempo, honestamente, para pasar tiempo con su esposa Tere y con sus 2 hijos adolescentes, ¿sí? Toño recibió un ascenso en su trabajo, de tal manera que ahora gana el triple de sueldo. No, le está yendo re bien al Toño, mano. Esto lo llevó a tomar una decisión de, además de trabajar en la empresa donde está, va a abrir una fábrica de pegamentos por las tardes después de su trabajo con 2 compañeros que son también muy exitosos económicamente. Entonces ahora tiene su trabajo de 7 a 5 y luego la fábrica de 5:30 a 11 de la noche. Está súper bien, ¿no? Está trabajando desde las 6, 5:30 que se para hasta las 11:30 de la noche que llega a la casa. La economía del hogar, hermanos, no, hombre, está increíble, hermanos. Tienen dinero suficiente y se van a comprar otra casa. Aparte de la que ya tienen, piensan comprar otra casa y otra de campo. ¡Wow! Acaban de cambiar los carros. Su esposa anda en un carrazo, hermanos. Él no, ni se diga. Y a los chavos adolescentes también ya les compraron 2 carros, uno para cada uno. Va a mandar a sus hijos a las mejores escuelas de México y tienen dinero y les sobra para salir de viaje 2 veces a Europa, a Canadá, donde ellos quieran. ¿Qué les parece la historia de Toño? Está padre, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Sí le está gustando? Pues está todo dar, hermanos. Aunque el dinero abunda en su casa y todo va muy bien en lo económico, su esposa Tere comenzó a deprimirse. Y Toño se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué se deprime? Tiene todo, yo le doy todo. Tere ya no platica con él casi nunca. Y cuando le llamaba por teléfono Tere a Toño, él no le contestaba. Y si le contestaba le decía, estoy en juntas, no me estés molestando, mi amor. Entiende que estoy trabajando. ¡Pum! Le colgaba. Por las noches a las 11:30, 12, Tere todavía le dejaba algo de cenar, lo esperaba para convivir un poquito, pero él simplemente estaba exhausto. Lo único que quería era cenar y meterse a la cama a roncar y a dormir. Ella se quedaba hablando con la pared mientras su esposo comenzaba a roncar por las noches. ¿Y qué pasó con los niños? Juliancito, de 16 años, como nunca veía a su papá, comenzó a portarse rebelde, comenzó a responderle mal a Tere. Tere le decía, Juliancito, mira, haz la tarea, vas mal en la escuela, hijo. Mira, te voy a llevar al deporte y después tienes que obedecerme, por favor, después del fútbol. ¿Y cómo creen que le contestaba Juliancito? No me molestes, mamá, déjame en paz. Yo ya estoy grande, ya tengo 16 años. Yo sé tomar mis propias decisiones.
Como los chavitos americanos, ¿no? Su frase célebre, leave me alone. Así dicen los chamacos gringuitos. Leave me alone, déjame en paz, déjame solo. Un día, durante una discusión, cuando Tere lo exhortó muy fuerte, Juliancito la empujó y la tiró al piso a su mamá. Su hermana menor, Nancy, de 14 años, se la pasaba llore y llore y llore, porque era una niña muy introvertida. Todo el día se la pasaba encerrada en su cuarto, hasta que comenzó a tener un noviecito de 16 años en la escuela. Ella no quería llegar a su casa y encontrar escenas de pleitos y discusiones entre sus padres, entonces se iba a casa de su novio. Y como su mamá estaba muy deprimida, el hermano en la rebeldía y el papá ganando dinero, pues nadie le decía nada, nadie. Al poco tiempo, Toño, el papá, habló con su hijo Julián y lo reprendió duramente por insultar a su mamá. Julián no aceptó la reprensión de su papá y le reclamó: papá, ¿tú qué me reclamas? Si tú nunca estás aquí, ¿con qué cara vienes y me exhortas? Si nunca te vemos, te la pasas nada más en tu trabajo. La discusión subió de tono y terminaron diciendo palabras altisonantes que no puedo decir desde este púlpito. Casi terminan a golpes. Nancy, la otra hijita, ahora está embarazada a los 15 años. Julián está pensando en irse de la casa y Tere se encuentra en una terrible depresión y consultó a un psiquiatra, el cual le recetó pastillas tranquilizantes para poder sobrellevar la situación en casa. Toño sigue en su trabajo, él está muy contento, amontonando una gran fortuna que solo le servirá para su próximo funeral, porque está enfermo del corazón y tiene una enfermedad muy grave que posiblemente le cueste la vida a los 42 años de edad. ¿Qué les pareció la historia de Tere y Toño, hermanos? ¿Les gustó? ¿Está padre? Sí. ¿Conocemos situaciones así o parecidas? Sí. Muchas, muchísimas. Esta familia necesita desesperadamente arrepentirse y conocer del Evangelio de Jesucristo. A esta familia le falta la segunda instrucción de Pedro: compasión, ponerse en el lugar del otro, arrepentirse, entregarle su vida al único que los puede ayudar, que se llama el Señor Jesucristo. Ser tiernos, amorosos, compasivos, hermanos. Preguntas de reflexión, apúntenlas. Apunta esta pregunta: ¿soy verdaderamente compasivo en mi familia? ¿Realmente hay compasión en mi corazón? ¿Me pongo en el lugar de mi mamá, de mi papá, de mi hermana chiquita, de mi abuelo? ¿Sí? Siguiente pregunta: ¿o acaso soy tan egoísta que solamente tengo tiempo para mí y mis asuntos y no me interesa honestamente la necesidad de los demás? No me interesa ayudar al abuelo, yo prefiero irme al fútbol. No me interesa ayudarle a mamá a cambiar los pañales al recién nacidito. Yo tengo 12 años y tengo derecho a ser feliz y ver mi tele. A que mi mamá se encargue, a mí qué me importa. Esas son las preguntas de reflexión de este punto número 2. Claro que sí, las volvemos a repetir. Pregunta número 1: ¿soy verdaderamente compasivo con los demás miembros de mi familia? Siguiente pregunta: ¿me pongo en el lugar de los demás miembros de la familia? ¿Intento ver sus necesidades y ayudarlos? ¿O acaso, tercera pregunta, soy tan egoísta que no tengo tiempo para los otros y mi vida se centra en mí mismo nada más, en mis asuntos, como Toño, en su dinero, en sus empresas? ¿Cómo estamos en esto de la compasión, hermanos? Qué preguntas, ¿verdad? Nos quedan 6 minutos. Entonces vamos a ver la última instrucción. Son varias, pero la tercera instrucción es amor fraternal. 1 Pedro 3:8, amándoos fraternalmente.
Una tercera instrucción en este pasaje es el amor fraterno, Filadelfos en griego, Filadelfos. Este es un adjetivo que hace referencia a un hermano en la fe que ama a sus otros hermanos como si fueran hermanos de carne, hermanos de familia, hermanos entrañables, ¿sí? Describe un genuino amor de una persona que ama a otro como su hermano. Y este amor, desde luego, debe estar presente en la familia cristiana. Pero aquí hay un detalle interesante, hermanos, porque si tu familia no conoce a Cristo y nunca se lee la Escritura y nunca hay tiempo devocional con los niños y nunca hay un momento de convivencia y de oración, entonces el amor que nosotros tengamos como seres humanos se va a secar, se va a marchitar, como el amor matrimonial sin Cristo. Una pareja sin Cristo que se case quizás sea feliz un tiempo, unos años, Dios les bendiga de alguna manera, pero tarde o temprano ese amor se va a ir secando, se va a ir marchitando. Y después de 25 o 30 años el esposo, ay, ¿para qué me casé, hermano? Mi esposa estaba bien delgadita, bien preciosa hace 30 y ahorita está bien gordita. Ay, qué difícil es vivir con esta señora. Y la señora igual. ¿Y tú qué? Ya estás pelón. Cuando nos casamos tenías una cabellera de Luis Miguel y ahorita mira nada más. Y el desgaste diario y todo. Y hay un divorcio emocional, si no es que hasta físico, y hasta duermen ya en camas separadas y ya nada más se toleran. ¿Por qué? ¿Qué falta en ese matrimonio? Se acabó el amor humano del enamoramiento del esposo y de la esposa y los primeros años y la cosa sexual y ya eso ya se acabó. ¿Y ahora? ¿Qué les falta? Les falta el elemento más importante que se llama el amor de Cristo. Apúntalo. Si el amor de Cristo no llena la vida del esposo y la vida de la esposa, va a ser virtualmente imposible que ellos puedan seguirse amando. Por eso esta es una instrucción para la familia cristiana. Si tu familia es cristiana y tienes el infinito honor y bendición de conocer a Cristo, tienes que estar pegado con Cristo para que Él derrame de su amor. Como dice Romanos 8, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es como una cubeta gigantesca que nunca se acaba. Y si tú vienes a Cristo, Él derrama esa cubeta llena de amor. Te empapas así de amor por la mañana. Por eso es necesario orar en la mañana. Y entonces te alcanza para amar a tu esposa el resto de tu vida. Y a ella le alcanza el amor de Cristo y le sobra para amarte a ti y perdonarte y bendecirte y también a los niños y a toda la familia y con una bonita actitud. ¿Ya le entendieron? El amor de Cristo es lo más importante y lo más fundamental. Una parejita que fueron pastores de su servidor cuando yo era un jovencito adolescente, el pastor David Curry, que era italiano-americano, y su esposa Rosina, que era italiana. Y eran nuestros pastores, y ya eran grandes los hermanos, tendrían como arriba de 80 años. Y el pastor Curry organizaba pijamadas en su casa. Imagínense con el grupo de jóvenes. Padre santo, éramos como 35 chamacos latosos. Y el pastor de 82 años, vamos a hacer pijamada en mi casa. Los hombres se quedan abajo en sala conmigo a dormir. Las niñas suben con mi esposa, por favor. Tendrán devocionales y oración toda la noche con mi esposa. Y nosotros así, ¿qué onda? Era muy divertido, la verdad, nos discipuló muy bien. Pero lo más sorprendente de ellos es que tú los veías saliendo de la iglesia, se iban a comer a un restaurantito romantiquito. El pastor David a los 85, 86 años la tomaba de su manita, le llevaba una rosa. Oh, mi amor, Rosina, tú eres ser la más bella de todo el planeta. Yo amarte a ti, tus cabellos ser como las cabras que van por él en los montes. Y le decía el cantar de los cantares. Y luego se daban un besito. Y yo tenía 14 años y decía, ¿a poco sí? ¿A poco será eso? ¿Sí se podrá? Sí. ¿Qué pasó con David y Rosina? ¿El amor de quién estaba en medio de ellos? De Cristo.
Primera de Juan 3, con esto terminamos. Primera de Juan 3, 14 en adelante. El amor de Cristo debe llenar tu corazón, hermano, para que puedas amar a tu esposa y perdonarla. El amor cubrirá multitud de faltas. Pero es necesario que tú tengas comunión con Cristo. Si no, ¿cómo la vas a amar? Van a haber pleitos. Es que mi esposa es imperfecta, pastor. Pues la mía también. Y yo soy más imperfecto que ella. Si ella tiene defectos, yo tengo el triple. Y así nos diseñó Dios para enseñar a amarnos. Primera de Juan 3, 14, léanlo conmigo, por favor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? Es un examen. Si tú has nacido de nuevo, si has pasado de muerte a vida, ¿cómo sabes que eres nacido de nuevo? En que amamos, ¿a quién? A los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué? Estás muerto. Estás muerto espiritualmente. Verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano, añádanle ahí a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, ¿es qué? Es un homicida, dice la Biblia. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Verso 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas ¿por quién? Por los hermanos. Verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra nada más ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor de Cristo debe estar presente todos los días en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Es la única forma de poder glorificar a Dios y salir adelante en todos los problemas. Preguntas de reflexión de este punto. ¿Amo a mi familia con este amor de Cristo? Apúntala. ¿Realmente amo a mi mamá así con el amor de Cristo? ¿Amo a mi papá con el amor de Cristo? Y en algunas familias el papá se fue y los abandonó. O hubieron problemas graves y tuvo que salir de la casa porque ni siquiera se había convertido tal vez, o te abandonó cuando eras un niño. Pero aquí la Biblia dice, ama a tu papá con el amor de Cristo, perdónalo, ya no tengas más resentimiento con él. Segunda pregunta, ¿les pongo condiciones para amarlos a los demás? ¿Les pongo condiciones? Hijito, yo te voy a seguir amando, nada más que haces esto y esto y esto y esto y esto. Condiciones. No, el amor de Cristo es incondicional. Siguiente pregunta, ¿perdono rápidamente cuando me ofenden? ¿Perdono rápidamente cuando recibo una ofensa? Última pregunta, ¿amo solo de palabra o también de hecho? Porque una cosa es que le digas a tu esposa te amo y otra que se lo demuestres. Hasta aquí llegamos, el pasaje nos faltó a misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, bendiciendo. 2 versículos, podemos estar dando 10 conferencias. Ustedes estudien el resto de los versículos para que completen el tema. Y ahora les voy a suplicar a todos que se pongan de pie. Y si tú traes a tu familia, si vienes con tu esposa, con tu esposo, con una amiga, con un hermano, etcétera, pónganse de pie un momentito. Y sálganse de sus lugares y reúnanse con la persona con la que vienen, con tu mamá, vienes con tu papá, vienes con tus hijos, vienes con tu esposa. Hagan bolita, una bolita así, donde ustedes quieran, ¿sí? Si quieren pueden salirse ahí para que tengan un poquito más de espacio. Eso, muy bien, sí. Ahí reúnanse, por favor, porque vamos a hacer una pequeña dinámica de ministración muy sencilla, ¿sí? Yo voy a orar por ustedes primero y después les voy a pedir a todos los miembros de la familia, empezando por el papá, si viene el papá, la mamá, los hijos, ¿sí? Les voy a suplicar que después de mi oración se pidan perdón y le pidan al Señor que los ayude a vivir en unidad, en compasión y en el amor de Cristo. Y si se lo piden con todo su corazón, créanme que el Señor se los va a conceder. Vamos a orar. Padre, gracias por estas familias, bendice a mis hermanos, a mis hermanas, gracias por tu palabra que es
tan clara como un manantial de agua limpia y transparente, Señor, que nos limpia, nos lava, nos purifica. Es santa y es preciosa tu palabra y tú nos has hablado esta mañana. Te suplico que haya sanidad, bendición, perdón y llenura de tu Espíritu en cada familia que está aquí presente, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Adelante, hermanos, le damos unos minutitos y pídanse perdón, empezando por el papá, la mamá, los hijos. Adelante, hermanos.